Buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Naturgy, Contugaz y Quabil. En unos momentos iniciaremos con este encuentro. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Naturgy, Contugaz y Quabil. En unos momentos iniciaremos con este encuentro.
Buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Naturgy, Contugas y Quavi. En unos momentos iniciaremos con este encuentro. Comenzaremos con unas pautas de convivencia para todos los participantes. Buscando optimizar el desarrollo del evento, los micrófonos y videos de los participantes serán desactivados durante la exposición. Las preguntas y comentarios que quieran realizar durante el desarrollo de la exposición
Las pueden hacer a través del chat grupal dirigidos a Q&A. Esta sesión será grabada por el organizador. Muy buenos días y gracias por asistir al encuentro virtual Estrategias para promover la masificación del gas natural en el Perú. Mi nombre es Camila Tejeda y estaré a cargo de la conducción del programa. A continuación, les presento un repaso de nuestra agenda. Comenzaremos con unas palabras de bienvenida. Luego tenemos la presentación del informe y principales hallazgos realizado por la consultora Quantum, seguido por un wrap-up de la exposición. Continuaremos con una ronda de preguntas y finalizaremos con las palabras de cierre. La Política Nacional de Masificación de Gas Natural ha tenido avances en los últimos años, principalmente en Lima. No obstante, las concesiones regionales se encuentran atravesando una serie de dificultades que no permiten masificar el acceso a los beneficios del gas natural a las regiones. En ese sentido, Naturgy, Contugas y Quavi vienen trabajando constantemente en la búsqueda de propuestas de solución que permitan alcanzar los objetivos de la política de masificación del gas natural, por lo que esta vez nos complace presentar el informe elaborado por Quantum, a fin de dar a conocer las recomendaciones y conclusiones que han sido trabajadas por esta consultora desde el año 2019. Para iniciar, invito a César Iori, gerente de proyecto de Quantum América, quien tiene 30 minutos para realizar su exposición. César, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los asistentes. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo para presentar el trabajo realizado conjuntamente entre Quantum y las distribuidoras de gas natural en Perú durante el año pasado. El objetivo de este trabajo fue hacer un diagnóstico de la situación actual del sector de gas natural en el Perú, evaluar, identificar problemáticas y proponer algunas soluciones en pos de lograr ese objetivo principal, ese objetivo fijado por la política energética de masificar el gas natural. Lo que vamos a presentar a continuación es un resumen del trabajo realizado, haciendo hincapié en los principales puntos identificados y las principales conclusiones y pautas de acción. Vamos a esperar un segundo que se cargue la presentación. Como les decía anteriormente, el trabajo estuvo dividido en 3 etapas principales. Primero se realizó un diagnóstico del sector para identificar cuál era la situación actual y cuáles eran las problemáticas que habían generado la situación actual. Se propusieron distintas estrategias de solución, se evaluaron conjuntamente con las distribuidoras, se hicieron análisis desde el punto de vista cuantitativo de impacto y regulatorio y legal, y en función de eso se seleccionaron algunas propuestas, algunas de las cuales vamos a hacer intensivas y presentamos en esta entrevista. Desde el inicio de operaciones de Cálida, que fue la distribuidora que permitió completar esa cadena de valor, que permitió llevar el gas natural desde Camisea, desde la fuente, al principal centro de consumo ubicado en Lima y Callao. Desde ese año 2004, el sector ha tenido un crecimiento sostenido y bastante importante, que en la actualidad le permite contar con más de 1.100.000 usuarios conectados, más de 15.000 kilómetros de red, incluyendo las redes de distribución. De esa primera concesión de distribución original, en la actualidad Perú cuenta con 4 concesiones de distribución operando, más 2 con permisos otorgados y en proceso de comenzar a operar. Ha tenido un crecimiento significativo en volumen, en los últimos años también en cliente. Cálida, que es la concesionaria de Lima Callao, se ha convertido en una de las principales distribuidoras de América Latina. Si uno pensara organizada desde ese punto de vista, podría decir que ha sido un éxito el desarrollo del gas natural en Perú. Sin embargo, existen algunas pautas que nos permiten decir que no es todo, que no todo ha sido logro y que no todo es positivo.
Si lo analizamos desde el punto de vista de la masificación, que es uno de los objetivos y que ha sido parte de la política y ha sido un eje rector de las acciones del gobierno peruano, en la actualidad solamente el 14% de los hogares de Perú cuenta con acceso al servicio de gas natural. Si lo comparamos con otros países de la región que también cuentan con producción de gas natural interna, podemos ver que esa tasa de penetración es mucho más baja. Países como Argentina y Colombia están rondando el 65%, y Bolivia, también otro país que tiene una importante producción de gas natural, tiene el 40%. Es decir, que en estos países mucho más hogares tienen acceso al gas natural, al contrario de lo que ocurre aquí en Perú. Además, la concentración es muy dispar. Por un lado tenemos a Cálida y a Contugás, que tienen tasas de penetración mayores, que superan el 20%. Incluso hay regiones, hay distritos que tienen en Cálida que tienen muy altas tasas de penetración, que superan hasta el 80%. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando de la región centro y nos vamos alejando de la infraestructura principal, es cada vez menor las penetraciones. Las distribuidoras, por ejemplo, como Huawei y Naturgy, tienen tasas de penetración muy baja. Está bien que son más recientes, tienen mucho por desarrollarse todavía, pero hay mucha disparidad en cuanto a cómo ha sido el desarrollo del gas natural. De los 24 departamentos que cuenta Perú, solamente 12 tienen concesionario un servicio de distribución de gas natural. A esto hay que sumarle las dos provincias que sí cuentan con gas natural, están en el área de concesión de Cálida. De todas maneras, de esas 12 departamentos, que ya nos daría que solamente un 50% de los departamentos podría acceder al gas natural, la verdad es que muchos de esos departamentos todavía no está operando el gas natural, o la operación se limita a grandes ciudades. Entonces, hablando con los distintos agentes del sector, hay un consenso de que todavía la masificación es un objetivo pendiente por desarrollarse y por lograrse en el Perú. A esto hay que sumarle la situación compleja que están atravesando algunos agentes del sector y que son de público conocimiento. Entonces, si bien el gas natural ha crecido, se ha desarrollado en Perú, todavía está lejos de cumplir los objetivos y planteados, y que también está atravesando problemas bastante complejos y bastante graves que estarían afectando este desarrollo hacia futuro. Lo que hicimos después fue tratar de identificar cuáles eran las causas que motivaban de que no se esté logrando esta masificación o se haya frenado. Uno de los principales elementos que afecte, que queremos hacer mucho hincapié, es el tema de la competitividad del gas natural. A diferencia de lo que ocurre con otros servicios públicos como la energía eléctrica, como el agua, que son esenciales y son únicos e irreemplazables, el gas natural es reemplazable. Existen otras alternativas, otros combustibles que pueden cumplir una función similar al gas natural. Estos combustibles son más contaminantes, no están disponibles como el gas natural, que es de producción nacional, sino hay que importarlos, pero para fines de su uso brindan una función similar al gas natural. Por lo tanto, para que un usuario opte por el gas natural, tiene que ser más económico, le tiene que resultar más económico que este combustible alternativo. Y esto es uno de los factores que está afectando el desarrollo, porque no se cumple. Si bien uno compara, por ejemplo, Lima y Callao, tiene grandes márgenes de competitividad, o tiene márgenes de competitividad que le han permitido desarrollar el gas natural, esa competitividad se va reduciendo a medida que nos alejamos de la región centro. Contugás mantiene márgenes de competitividad, pero se ha visto obligados a aplicar políticas comerciales muy fuertes para poder ser competitivo y llevar el gas natural a los usuarios. Y en el caso de, por ejemplo, Huawei y Naturgy, que como vamos a mencionar, tienen una cadena de suministro encarecida por la etapa adicional de GNL, ya presentan grandes problemas de competitividad. De hecho, no pueden competir en algunos sectores y están mucho más caros que las opciones alternativas. Estas opciones alternativas, llamemos GLP, llamemos full oil, algún combustible líquido pesado, llamémosle el mismo gas natural, porque en Perú ocurre
un fenómeno que es de competencia gas-gas, en donde las distribuidoras que llevan gas natural pueden competir con los comercializadores de GNC y GNL que también llevan el gas natural. Entonces, estas distribuidoras están en una situación muy compleja de competitividad, al punto tal que ni siquiera aplicando descuentos pueden llegar a clientes, porque estos tienen otras alternativas de suministro más económicas. ¿Cuáles son los elementos que impactan en que el gas natural no pueda ser competitivo? En ese sentido, y un factor que mencionamos es el encarecimiento de la cadena de suministro. Por ejemplo, las distribuidoras Huawei, Naturgy reciben el gas natural por medio de un transporte que llamamos virtual, que es a través de camiones con GNL. Ese es un elemento que se agrega a la cadena de suministro y tiene un costo adicional que hace que ya de por sí llevarle el gas natural a esa distribuidora sea caro y complica la competitividad que mencionamos. El tema de esa competencia que existe con otros combustibles alternativos y principalmente con las comercializadoras de GNC y GNL, que se centran en brindarle el servicio a algunos determinados clientes. Y hay que tener en claro que lo que son los, llamémosle, monopolios naturales, como el transporte y la distribución, no solamente de gas natural, sino energía eléctrica y también de agua, se benefician de la mayor cantidad de clientes, se benefician de lo que llamamos economía de escala o de densidad, que consiste en tratar de tener la mayor cantidad de usuarios, de consumidores posible. Entonces, en la medida que no se pueden tener ciertos clientes, esto repercute en un encarecimiento de lo que sería el costo unitario o el costo medio de servicio. Entonces esa competencia también genera o afecta la competitividad, ya que no se abre un beneficio que no se está pudiendo obtener. El tema de la superposición de subsidios, obviamente los subsidios son necesarios, son importantes. Lo que se puede llegar a discutir es que se subsidie a diferentes tipos de combustibles que compiten entre sí. O sea, haya una competencia entre el GLP subsidiado, el gas natural subsidiado, la energía eléctrica subsidiada. En lugar de focalizarlo y lograr extender esos subsidios para que lleguen a la mayor cantidad posible de beneficiarios, por ahí se está compitiendo entre subsidios, entre combustibles subsidiados en una determinada región. Entonces lo que debemos decir es que es importante, o un primer paso, un paso fundamental, es que el gas natural sea competitivo. Si el gas natural no es competitivo, no va a haber interés para que se desarrolle. Entonces lo primero que tenemos que lograr es que el gas natural sea competitivo. Y es posible, porque el insumo gas natural está a muy buen precio, está económico en Perú, incluso si uno lo compara con otros países de la región, o incluso con Estados Unidos, lo que llamaría el precio de boca de pozo está muy, muy accesible. Lo que hay que revisar es en dónde se encarece el gas natural. Otro de los puntos que nosotros queremos mencionar es el estancamiento en el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural. Si, por ejemplo, nosotros lo comparamos con otros países de la región, podemos ver que Perú es uno de los países que tiene menor desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural. Uno esperaría que sea menor que, por ejemplo, Argentina o Brasil, que son países que tienen gran superficie y gran extensión. Sin embargo, la longitud de red desarrollada aquí en Perú es más bajo que otros países como Colombia o Bolivia, que tienen tamaños similares en cuanto a superficie. Este falta de infraestructura de red se ha suplido con lo que llamamos transporte virtual, que es un modelo que se utiliza y que ha funcionado en muchos países. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que este modelo en general encarece el transporte. Funciona para determinadas escalas, pero si uno quiere masificarlo, ya es necesario recurrir al transporte de red. De hecho, si nosotros podemos ver cuánto es el precio que le llega el gas natural a Cálida, que posee una infraestructura de transporte, TGP, que le lleva el gas de Camisea hasta el Citygate o el punto de ingreso a la red de distribución, este valor es mucho más bajo que el precio al que le llega a las distribuidoras de Huawei, Naturgy o a algún usuario
que desee recibir el suministro a través de GNL, prácticamente estamos hablando de un 90% más caro. Y a esto hay que sumarle los márgenes de distribución, que obviamente son más bajos en Cálida y Contubás, que son distribuidoras más desarrolladas, que ya tienen más antigüedad, que estas distribuidoras que recién están comenzando. Y esto va a pasar para futuras concesionarias que comiencen a operar, que todavía no van a tener gran volumen de clientes, entonces van a tener costos unitarios más altos y que le van a continuar afectando la competitividad. Nosotros hablamos mucho de las distribuidoras existentes, pero esto también hay que pensarlo en las que están por operar y en futuros proyectos que se quieran desarrollar de nuevas concesiones de distribución de gas natural. Entonces, la falta de infraestructura de transporte encarece el servicio. Si bien el GNL puede ser una solución temporal, es eso, es una solución temporal. Si queremos tener gas abundante en una zona y a buen precio, tiene que desarrollarse la infraestructura de transporte, como lo han hecho en otros países de la región. Algunos otros elementos que por ahí podemos mencionar: ausencia del mercado secundario de gas natural, eso es algo que se viene hablando bastante. Los países que tienen desarrollado el sector de gas natural cuentan con uno. Nosotros aquí hablamos de alguna falta de planificación energética e incentivos adecuados. Con esto no queremos decir que el Estado no ha participado en el desarrollo de gas natural. De hecho, el Estado peruano ha sido un gran promotor del desarrollo de gas natural, ha tomado una gran cantidad de medidas, leyes, mecanismos de promoción, ha tenido su ley de promoción del desarrollo del sector de gas natural, la ley de descentralización, ha implementado mecanismos muy originales como la garantía de red principal, que han permitido desarrollar la infraestructura de transporte y la red principal de distribución de Cálida, que si no, no hubieran sido viables hasta que no se alcanzara una cierta masa crítica, por decirlo de una manera, de usuarios. Sin embargo, a partir de ahí es como que no ha dejado bien en claro, o si bien tiene esa política específica, le han faltado definir objetivos, metas bien precisas y bien claras, y actuar en consonancia con eso. Muchas veces impulsado en pos de lograr algún objetivo o solucionar algún problema, ha dictado alguna medida que ha terminado siendo contraproducente, o ha dictado medidas que después ha vuelto marcha atrás. Entonces todo eso ha generado una incerteza que termina impactando negativamente en el sector. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hincapié. El Estado tiene bien en claro sus objetivos, porque tiene dictadas las leyes, incluso tiene un plan energético. Donde está fallando es quizás en definir las acciones precisas y claras y fijar metas cuantificables para tener un horizonte hacia dónde ir. Es donde está fallando en eso, en lo que llamaríamos el plan de acción o las acciones para lograr cristalizar esos objetivos. Las continuas disputas entre agentes y reguladores, incluso entre propios agentes, los clientes con los usuarios, con las distribuidoras, con litigios, las distribuidoras con discusiones con otros agentes del sector, los entes reguladores, el Ministerio y los SINARMIN con las distribuidoras. O sea, hay como un permanente conflicto. Todos los agentes son necesarios, todos cumplen funciones primordiales. Son agentes que han contribuido positivamente, son agentes que todos quieren contribuir al desarrollo del sector, pero lo que nosotros notamos es que hay muchas disputas y eso genera un recelo que termina impactando negativamente en la expansión, en el desarrollo del sector. Todo lo que sean estos sectores que requieren grandes inversiones se basan en la confianza. Entonces es muy importante que se logre esa confianza mutua para que se pueda desarrollar tranquilamente y a conciencia. Entonces lo que nosotros notamos ahí es que existe cierta disputa, cierto recelo que termina impactando negativamente. Después otros aspectos que ya mencionábamos, como la informalidad del mercado de GLP, que termina generando por ahí una competencia desleal. Lo importante es que están por ahí los objetivos o los lineamientos básicos de la política energética. Lo que hay que concentrarse en definir acciones claras y precisas para que se logre ese objetivo.
A continuación, lo que nosotros presentamos son algunas estrategias o algunas medidas que se pueden tomar. Lo que nosotros creemos que en el corto plazo, por las urgencias que atraviesa el sector, se tienen que tomar medidas que estén destinadas a favorecer la competitividad del gas natural, y en función de esa competitividad nosotros creemos que el sector va a lograr un nuevo ímpetu y un nuevo auge que le va a permitir un nuevo crecimiento y una nueva expansión. Algunas de las medidas que proponemos, tratamos de seleccionar aquellas más relevantes y que se pueden implementar en el corto plazo. Una de ellas es la implementación de una tarifa nivelada, que iguale el acceso al gas natural a todos los usuarios, a todos los potenciales usuarios de gas natural en el Perú. Que el Estado promueva el desarrollo de la infraestructura de transporte, que no nos quedemos solamente con TGP como única vía de evacuación del gas natural de Camisea, y que pensemos más allá en llevar el gas natural al sur, llevar el gas natural al norte, unir con los pozos de producción de gas natural del norte. Lograr integrar el GNC y el GNL a la red de suministro de gas natural, que actúen conjuntamente con las distribuidoras y no que compitan. En ese sentido hay modelos que han mostrado ser exitosos, como el modelo brasilero, en donde los GNC, GNL son clientes, le brindan servicios a las distribuidoras, le permiten a las distribuidoras llevar su gas natural a un centro de consumo alejado, se monta una infraestructura, suministran hasta que ese centro de consumo alejado alcance una masa crítica, un volumen, una cantidad de usuarios que posibilite el desarrollo de infraestructura de red. Una vez que está desarrollada esa infraestructura de red, el GNC y el GNL le comienza a brindar ese mismo tipo de servicio a otra ciudad, pero siempre actuando conjuntamente con la distribuidora y no compitiendo. Sino también el GNC y el GNL puede llevar el gas natural a regiones donde no están las concesionarias de gas natural o donde no hay red. Lo que nosotros no buscamos es que haya una competencia, porque la competencia por ahí beneficia a ese usuario, pero no beneficia a la sociedad en su totalidad. Entonces, si buscamos un objetivo de maximización, es importante eso, lograr que no haya alguna competencia, sino que todos actúen coordinadamente. Y como dijimos antes, mejorar la vinculación entre los distintos agentes del sector. Es importante que se adopten medidas rápidas y medidas estructurales para poder solucionar la situación que atraviesan distintos agentes del sector y poder reencauzar el crecimiento y la expansión del gas natural. ¿Cómo funciona la tarifa nivelada? Creemos que ese gráfico es bastante explícito. Sí buscamos que la tarifa nivelada tiene que cumplir dos condiciones importantes que deben tenerse en cuenta, que deben ser competitivas con respecto al combustible alternativo, y sí que no deben generar un aumento con respecto a las tarifas vigentes o las tarifas que se le deberían aplicar regulatoriamente o por normativa a esos usuarios. Nosotros buscamos en principio que esta medida beneficie a todos y no perjudique a nadie. Entonces, básicamente, nosotros tendríamos esa tarifa nivelada que sería igual para todos los usuarios, obviamente dependería de la categoría y demás, como esquemas similares al que tenemos ahora, pero para un mismo usuario ubicado en cualquier parte de Perú, buscamos que el precio, el costo al que le llega el gas natural sea el mismo, ya sea en Lima, en el norte, en el sur. Abrir una tarifa de referencia, esa tarifa de referencia que sería la que recibiría la distribuidora si no estuviera esta tarifa nivelada, se seguiría calculando con los lineamientos actuales, pueden ser tarifas contractuales, tarifas según el reglamento. Nosotros vemos bien el reglamento, incentiva a la eficiencia, a la expansión del servicio. Lo único que por ahí falla en lograr esa competitividad, principalmente por estas cuestiones que estuvimos mencionando. Entonces, esa diferencia entre esa tarifa de referencia, esa tarifa que se debería aplicar, y la tarifa nivelada, que sería la que finalmente se aplique, se extraigan, se compensen mediante recursos que salgan del fondo FICE. Creemos que es la solución de más rápida implementación, se adapta a las leyes y la normativa vigente, y además alcanza los recursos
disponibles en el FICE alcanzarían para financiar este esquema. De hecho, hemos hecho ejercicio y nos han permitido verificar que sí. Entonces, este es el esquema de tarifa nivelada que nosotros estamos proponiendo. La tarifa nivelada tiene tres grandes pilares que son los que nosotros creemos auspiciosos para su implementación: la competitividad, que la mencionamos; la equidad, porque igualaría el acceso al gas natural a todos los usuarios, reduciendo esa barrera de diferencia de precio entre los que son la concesión central y las concesiones regionales, y facilitaría el desarrollo de infraestructuras, porque si el gas natural está disponible, económico, los usuarios lo van a querer, y eso va a fomentar que los diferentes elementos o agentes participantes desarrollen infraestructura para poder llevarle ese gas natural a los usuarios que lo están pidiendo. Nosotros creemos que además es cíclicamente positivo, por lo que decía antes: gas natural competitivo, va a haber más demanda de conexiones va a aumentar esa masificación, esa penetración. Además va a ser necesario nuevas inversiones para ampliar el servicio. Estas nuevas inversiones van a posibilitar nuevas conexiones, y así sucesivamente creemos que se va a acercar al objetivo de masificación. Esto acompañado de otras políticas y otros incentivos que también se pueden seguir brindando. De todas maneras, creemos que esto va a tener un impacto muy positivo, asegurando el desarrollo económico y el bienestar de las regiones. Aquí podemos ver un ejercicio realizado para ver cuál sería el impacto de la implementación de la tarifa nivelada. Fue desarrollado con datos del año 2019. Lo que hicimos fue tomar como referencia las tarifas de Cálida, pues son tarifas competitivas, y además porque buscamos que esto no impacte negativamente a ningún usuario. Y como podemos ver, las líneas positivas indican cuánto sería la reducción de la tarifa que vería el usuario final. Tenemos distintos tipos de clientes: residencial, comercial, industrial, y podemos ver que se generarían grandes ahorros en el precio, en el costo del gas natural, y que esos ahorros se van incrementando a medida que nos alejamos de las regiones centrales. Y lo otro que queremos mostrar, que es lo que está en negativo, es la competitividad. Lo representamos negativo cuando hay ahorro con respecto al combustible alternativo, y también podemos ver que con la tarifa nivelada permitiría que el gas natural sea competitivo en todas las concesiones, que es algo que no está pasando. Continuando con otras de las premisas que hacemos bastante hincapié, es el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural. Tenemos que volver a promover este desarrollo, no quedarnos únicamente con TGP. Acá citamos un caso que nos parece emblemático e interesante. Tenemos en la región sur, en Hilo y Moliendo, dos centrales térmicas preparadas para operar a gas natural, que como no disponen de ese combustible, están utilizando combustibles líquidos, más contaminantes, más costosos. Entonces nosotros vemos esa oportunidad como una posibilidad de anclar y posibilitar o facilitar el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural, para que le llegue gas natural, y a su vez eso posibilitar que las regiones sur del país puedan acceder al gas natural de una manera más económica de lo que lo reciben actualmente. ¿Por qué citamos este ejemplo? Porque por ahí se podría estar tentado a buscar alguna solución rápida y usar GNL para suministrarle gas natural a estas centrales, pero el GNL solamente beneficiaría a esas centrales, ya que no desbordaría o no habría un exceso de gas natural que pueda llegar a otros clientes ubicados en la región. Entonces nosotros creemos que se puede utilizar estas centrales térmicas para posibilitar el desarrollo de infraestructura de gas natural. De hecho, México, la CFE, que es la compañía de energía eléctrica, ha utilizado las centrales como ancla para desarrollar infraestructura de transporte de gas natural, aprovechando el gas natural económico que tenían en Estados Unidos. Ha desarrollado infraestructura para tener el gas natural y reemplazar centrales líquidas, obsoletas, contaminantes, que generaban energía eléctrica a precios mucho mayores,
por centrales térmicas eficientes a gas natural, y con ese ahorro en la generación ellos viabilizaban o posibilitaban que se desarrolle infraestructura de transporte de gas natural, que obviamente beneficia a todas las regiones que atravesaba dicho gasoducto. Y eso es lo mismo que nosotros creemos que se puede implementar acá. De hecho, las centrales ya están, lo que hay que tomar es una decisión para desarrollar esa infraestructura de gas natural, que de hecho se pueda utilizar y se pueda hacer con relativa facilidad y tiempos menores que por ahí otro esquema, aprovechando la infraestructura de transporte que ya está, TGP, utilizando por ejemplo la infraestructura de transporte de Contugás, que no está siendo utilizada al 100%, entonces eso puede ser parte de esa red de transporte. Entonces queríamos citar este ejemplo como algo práctico que se puede hacer y por ahí no tomar alguna decisión equivocada de mantener las centrales funcionando full oil o un suministro con GNL, que sería una solución práctica, pero por ahí no otorgaría el mismo beneficio al resto o a las zonas próximas, que sería el desarrollo de infraestructura de transporte. Y esto no necesariamente tiene que quedar ahí, sino que se pueden fomentar, como dijimos antes, gasoductos a otras regiones, como la zona andina o la región norte de Perú, conectar, como dije anteriormente, con los pozos de producción y lograr tener una infraestructura de transporte mucho más compleja y sostenible en el tiempo, y que además brinde garantías que por ahora, solo dependiendo de TGP, no se tiene el mismo grado de seguridad y autonomía que si tuviera una red más mallada como tienen otros países. Por último, y mencionando o volviendo a mencionar lo que dijimos, es importante recauzar la actividad de GNC y GNL, principalmente para que actúen conjuntamente con las distribuidoras o brinden el servicio a usuarios que están alejados de la red, y no que se genere esa competencia que termina siendo negativa para el desarrollo del gas natural en toda esa zona. Como dije antes, las distribuidoras, esto aplica a la energía eléctrica, de agua, pero en este caso estamos hablando de gas natural, se benefician sumando la mayor cantidad posible de clientes, porque esa mayor cantidad de clientes hace que se reduzcan los costos unitarios y el precio que le va a llegar el gas natural a esos usuarios. Entonces nosotros tenemos que buscar precisamente eso, lograr que se sumen la mayor cantidad de usuarios y no que los usuarios estén conectados a otro tipo de combustibles. Entonces nosotros creemos, de hecho la normativa lo permite y estuvo pensada así en algún momento para que el GNC y el GNL trabajen conjuntamente con la distribución en red, brindando el servicio conjuntamente con las distribuidoras en un esquema como mencioné antes, o llegando a donde no llega la infraestructura de red. Y por último, también mejorar las relaciones entre los distintos agentes. Obviamente esto no se logra con una resolución o con una ley, pero sí es importante que empiece a haber un mejoramiento de la armonía, de las relaciones, de que es importante para el desarrollo del sector que haya una convivencia, una convivencia armónica. Entonces, es importante eso, que se mejoren las relaciones, porque si hay una disputa y demás, esto termina impactando negativamente en el desarrollo del sector. Estos sectores se basan, como dije antes, mucho en la confianza para su crecimiento, y es importante que exista una buena relación entre los agentes, usuarios, empresas, ministerios, regulador, que todos ellos convivan armónicamente. Por último, y para redondear, lo que queremos indicar es que la masificación es una política de Estado y es una necesidad pública. De hecho, está fijado en la política energética nacional como un objetivo a largo plazo, que el gas natural que es de Perú, que es un recurso que está disponible, que tiene cierto nivel de abundancia, debería llegar a todos los usuarios potenciales, a todos los hogares, a todas las industrias. Porque además es un combustible que lo tiene disponible y que no se tiene que importar con todos los costos que esto le genera. Sin embargo, en la actualidad la penetración es baja a nivel global,
es dispar, porque así hay lugares en donde el gas natural ha llegado y ha logrado penetrar bastante, con tasa de penetración muy alta, pero hay en otros lugares en donde la tasa de penetración es nula. ¿Por qué ocurre eso? Identificamos los factores. Más allá de eso, son factores graves y que algunos están impactando severamente en distintos agentes del sector. Y nosotros creemos que se pueden tomar medidas, que existen medidas para solucionar esto, o por lo menos para parearlo, pero sí que estas medidas se tienen que tomar con cierta urgencia, dadas las problemáticas que están atravesando algunos de los agentes. Con esas medidas creemos que se puede impulsar, y después ya sí, en el largo plazo de tiempo, se podría volver a sentar a discutir y tomar otras medidas, pero las urgencias son las que tenemos que atender primero. Muchas gracias por todo, y quedamos a disposición después para consultas. Muchas gracias, César, por esta gran presentación. Ahora comenzaremos con el wrap-up de la exposición. Le cedo la palabra a Gerardo Gómez, Country Manager de Naturgy, por 5 minutos. Gerardo, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, César, por la presentación muy clara, y a todos los invitados por asistir a esta convocatoria. Yo quisiera dejar 3 mensajes principales de esta presentación. En primero, antes de nada, indicar, masificar significa que todos los peruanos tengan acceso a un servicio de distribución de gas por redes y a un combustible que es abundante. 2, cuando nos referimos a competitividad, nos referimos a cuál es la relación del precio entre un combustible, en este caso el gas natural, y su sustituto. Y cuando decimos que quiere ser competitivo, es que sea más barato que cualquier otro combustible sustituto. Y en función de esto, entonces, quiero dejar 3 mensajes. El primero, Perú tiene importantes reservas de gas natural que permiten su utilización en todo el país. Es un combustible seguro y amigable con el medio ambiente. Y la masificación, como dijo César al final, es una política nacional, y la distribución es una actividad definida como de necesidad pública en la política energética nacional. De hecho, la masificación es un objetivo de la política energética. Y como también se mencionó en esta presentación, el Estado hizo una cantidad de normativa y de procedimientos para regir la actividad, y en el principal reglamento que ha desarrollado es el de distribución, y ya ahí establece que como mínimo la competitividad del gas natural tiene que ser de un 20% respecto a combustibles sustitutos. Entonces ya lo define, que la competitividad es lo más importante que tiene que tener la tarifa para poder sustituir a los combustibles y para poder masificar y cumplir esa política de Estado. El segundo mensaje que quiero transmitir es: el resultado del informe destaca que para implementar con éxito la política de masificación de gas natural se requiere que evidentemente el precio sea más competitivo en todas las regiones del país. Para ello se requiere generar las condiciones y estímulos que permitan que la distribución de gas natural por redes de ductos compita en igualdad de condiciones con los combustibles alternativos. Y teniendo tarifas competitivas se genera desarrollo económico en las regiones y se evita la centralización de las industrias y se tiene equidad en el acceso a la energía. Por lo tanto, el tercer mensaje es: mientras no se adopten medidas desde el gobierno que permitan a los concesionarios de distribución de gas natural competir en igualdad de condiciones frente a los combustibles sustitutos y a los comercializadores de GNC y GNL, la masificación de gas natural seguirá siendo una política nacional inconclusa y evidentemente no viable, como lo estamos observando. Por eso hacemos un llamado muy importante a las autoridades a fin de que estudien en detalle esta propuesta, el informe que acabamos de presentar, que son medidas viables, que son medidas posibles y que son medidas que nos permiten realmente
cumplir este proyecto que tiene el Estado de masificar el uso del gas natural. Y nosotros como distribuidores nos ponemos a disposición a fin de establecer los mecanismos para su implementación inmediata. Y lo cual, evidentemente, nos permitirá viabilizar la masificación del gas natural. En resumen, sin competitividad de las tarifas no hay desarrollo ni masificación. El Estado previó que esta situación de que la competitividad debería existir para poder tener masificación y lo incluyó en la normativa de la actividad. La competitividad de las tarifas, como dijimos, genera equidad y desarrollo industrial y evita la descentralización y evidentemente mejora de las economías regionales. Y por lo tanto, las dos principales soluciones que el estudio ha planteado son, una, la tarifa única, y dos, regular la actividad de los comercializadores de GNC y de GNL, de manera que sean actividades complementarias para el desarrollo de la masificación y que no compitan por el mismo mercado y tengamos este problema de superposición que no beneficia a los clientes ni al proyecto de masificación. Así que muchísimas gracias, ese era el mensaje que quería transmitir. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahora le cedo la palabra a Miguel Maal, gerente general de Contugas. No, discúlpeme. Le cedo la palabra a Paulo Bacci, gerente general de Contugas, por 5 minutos. Bienvenido, Paulo. Bueno, gracias a todos, a los organizadores, a la Sociedad Nacional de Minería por conducir yo diría, este acertado estudio. Gracias a César, pues sabemos que Quantum es una de las consultoras más respetadas a nivel energético en la región, en Sudamérica. Como lo decía Gerardo, esto definitivamente es una hoja de ruta para el gobierno peruano para que por fin logremos la masificación anhelada. Hoy en día no podemos hablar de masificación. Yo diría que hoy en día tenemos una elitización, o sea, son muy pocos los hogares peruanos y sobre todo muy pocos los hogares peruanos de bajos recursos, de bajos estratos socioeconómicos que acceden y disfrutan de la bondad del gas natural, que es un recurso que además el Perú lo tiene en abundancia, podríamos decir, en comparación con otros países de la región. Adicional a lo que, no voy a repetir lo que mencionó Gerardo, la importancia de la competitividad de las tarifas, yo quisiera complementar con un aspecto importante que también lo citó y lo propone en su estudio Quantum, y es aumentar la red de transporte. El sur del Perú no puede seguir sin disfrutar de las bondades del gas natural. Adicionalmente, hay un importante nodo energético en el sur que pues está a la espera del gas natural, y para eso pues Quantum analizó pues una opción que es muy viable y que definitivamente es la opción más económica, más eficiente para el Estado peruano, para todos los contribuyentes peruanos, y es el gasoducto por la costa desde Marcona hacia Mollendo y de Mollendo llevándolo hacia Hilo, beneficiando pues estas importantes regiones del sur del Perú. A mí me parece súper importante que el gobierno pues de una vez se ponga a trabajar en esto. Ya hay una ingeniería, igualmente también hay que estudiar ductos hacia el norte. La infraestructura de transporte, según el análisis que nos muestra Quantum, la infraestructura de transporte va ligada de la mano con la palabra masificación. Es muy difícil lograr la masificación sin infraestructura en transporte. No podemos quedarnos solamente con el ducto o con el caño de TGP hasta Humay o hasta las zonas de las concesiones de Cálida y Contugas. Hay que procurar porque la red de transporte también se extienda hacia las otras concesiones, son las que le van a permitir una importante competitividad. Y repito, que apostemos por la masificación, no la elitización del gas natural. Ese es básicamente el mensaje que yo quería entregarle. Nuevamente, gracias a todos. Gracias también a los periodistas por asistir a este importante evento.
Y pues al final quedaremos todos atentos a sus inquietudes y a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulo. Le cedo la palabra a Miguel Maal, gerente general de Quavi, por 5 minutos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento. La verdad, un evento pues muy interesante y necesario. También quería agradecerle a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que encargó este estudio a Quantum, que como ya mencionó Paulo, es una firma con mucha reputación en todos estos temas regulatorios de gas natural. Agradecerle también a Quantum por su excelente presentación, a César, la verdad muy interesante y muy importante en este momento para el país. Yo me quiero sumar un poco a las palabras que ya dieron tanto Paulo como Gerardo y comentarles un poco acerca de la tarifa única. La tarifa nivelada es una estrategia para acelerar la masificación del gas natural en Perú. Bajo un esquema como este, tendríamos una tarifa única y competitiva con alcance nacional. ¿Qué significa esto? Que todos los hogares que tengan acceso al servicio de gas natural en Perú tendrían la misma tarifa y además una tarifa competitiva. Y no solo el sector residencial, sino también los otros sectores de la economía. Me refiero a industrias, comercio, generando también muchos beneficios para ellos en el sentido de poder descentralizar toda la operación económica que existe hoy en Perú y promover que se instalen industrias en zonas distintas al departamento de Lima y Callao. Las alternativas para financiar este esquema son muchas. Por ejemplo, mencionado Quantum, el fondo FICE, que es el fondo que utiliza el gobierno nacional hoy para los planes de compensación social energética. Esa es una alternativa. También podríamos contemplar el uso de los canons que se recaudan en las regiones donde hay concesiones de gas natural. En fin, existen varias alternativas para que nos permitirían financiar este esquema. Para darles un ejemplo, en el caso del FICE, que es un fondo que hoy recauda el Estado peruano para establecer planes de compensación social energética, como dije anteriormente, ese es un fondo que hoy está recaudando aproximadamente 180 millones de dólares al año. Y según las cifras que nos presentó Quantum, se requerirían aproximadamente unos 60 millones de dólares al año para poder implementar este esquema que tantos beneficios traería a toda la población y en general al país en Perú. Por lo tanto, existirían los recursos suficientes en este fondo para poder implementar esta estrategia. Ya esta estrategia nosotros se las hemos propuesto al gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, quienes son los responsables de promover el desarrollo energético en el país. Ha sido acogida por parte de ellos y esperamos que muy pronto establezcan todas las medidas, las normas requeridas para poder implementar este esquema y así llevar el beneficio a muchos más hogares en Perú. Entre otras cosas, vale la pena recordar que este sería un modelo que no es ajeno en Perú. Si recordamos, cuando se desarrolló la masificación o el proyecto, digamos, de inicio de suministro de gas natural en el departamento de Lima, también se implementó un modelo donde todos los actores colaboraron, participaron y bueno, y hemos visto cómo los resultados han sido mucho mejores en el departamento de Lima y Callao. Entonces, en resumen, creemos que esta es una estrategia realmente muy importante que permitiría acelerar la masificación. Se cuentan con las herramientas para hacerlo, se cuentan con los recursos para hacerlo y esperamos que de manera
que prontamente el gobierno pues nos acompañe en esto y podamos implementar esta solución para realmente acelerar la masificación de gas natural en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos por sus importantes conclusiones. A continuación, iniciaremos con la ronda de preguntas. La primera pregunta está dirigida a César Llori de Quantum. Teniendo en cuenta lo comentado, ¿el proyecto de 7 regiones podrá ser exitoso? Hola nuevamente. Yo creo que el proyecto de 7 regiones atraviesa o presenta las mismas problemáticas, incluso amplificadas, que presentan las concesiones de Huawei y Naturgy. No, tienen mercado potencial, pero no tan grande, no tan voluminoso, están alejados, entre comillas, de las fuentes de suministro, considerando que la infraestructura va hasta Lima y que un potencial suministro podría provenir del GNL de Perú Energy. Entonces presenta estas problemáticas que dificultarían la implementación con un modelo convencional, un modelo autosustentable como funcionan las otras concesiones de distribución de gas natural. En ese sentido, el Estado peruano lo reconoce y está buscando alternativas para viabilizar esas concesiones. Se habla del uso de FICE para desarrollar la infraestructura de red, que de todas maneras ahí quedaría la duda cuál sería el beneficio para aquel que lo opere. Pero además de eso también tendríamos que ver el tema de a qué precio le va a llegar el gas natural, porque volvemos a lo mismo, si el suministro es caro, la cadena de suministro hasta ese punto es costosa, obviamente por más que se implemente la red, por más que se desarrolle esa red sin costo para el usuario, va a tener problemas de competitividad, porque ya el precio de la molécula de gas está caro. En ese sentido, nosotros creemos, por ejemplo, la tarifa nivelada sería un mecanismo ideal, ya que el precio final, le llegaría el precio final del gas natural, sería accesible para los usuarios y por volumen y cantidades no sería tan grande el impacto como para desfinanciar el fondo FICE. Entonces nosotros, por ejemplo, creemos que este esquema de tarifa nivelada se adaptaría positivamente y favorablemente para el desarrollo del esquema de 7 regiones, de las concesiones de 7 regiones. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta también está dirigida para César Llori y dice, ¿cuál ha sido la principal causa para que la masificación del gas no sea una realidad? Yo creo que lo hemos andado en el informe, cuestiones de competitividad, de la cadena de suministro, el encarecimiento de la cadena de suministro, lo que hablamos de no tener lineamientos claros o no bajar lineamientos claros el Estado. Cuando se propuso desarrollar TGP cálida, en ese sentido hubo lineamientos y políticas claras, mecanismos valiosos y hasta muy creativos como la garantía de red principal que posibilitaron ese desarrollo. Cuando aún no llegaba a los usuarios residenciales, vino el mecanismo de promoción, el FICE. Sin embargo, al momento de comenzar a descentralizar el servicio, si bien está la ley de descentralización que intentó brindar un gas más accesible, se falló en definir una cadena de suministro eficiente. El GNL, que si bien fue una solución, es una solución parcial en cuanto a volumen y parcial en cuanto a la competitividad del precio final del gas natural. A esto se le sumó los ida y vueltas con el reglamento de comercialización de Génesis y GNL que terminaron impactando negativamente en el desarrollo. Entonces nosotros vemos que el tema de la falta de medidas o falta de claridad y de objetivos específicos en la política energética o de cómo se traduce esa política energética en acciones, y después otros temas como la competitividad, falta de desarrollo
de infraestructura. O sea, todos esos son significativos en ese objetivo de masificación. Muchísimas gracias, César. La siguiente pregunta va dirigido a Gerardo Gómez de Naturgy. ¿Cuál es la posición del Estado respecto a lo comentado? ¿Están al tanto del informe presentado? ¿Cuál es la situación actual de su empresa? Asimismo, del público solicitan si puede dar mayor detalle sobre la tarifa de referencia que mencionó en su intervención. Bueno, sí, el Estado está al tanto de esta situación porque hemos hecho exactamente la misma presentación que acabamos de exponer hoy. Se le hicimos al Estado y Miguel lo comentó, nosotros venimos trabajando con el Estado hace mucho tiempo y planteándole que esta es una solución estructural para lograr la masificación del uso del gas natural en todo el país y para solucionar los problemas que tienen las distribuidoras regionales. En cuanto a la situación de la compañía, bueno, estamos en una situación difícil, ya sabemos, es público que nosotros hemos empezado un trato directo con el Estado y que hemos presentado inicio de un proceso concursal y estamos a la espera de la definición por parte del INDECOPI, pero estamos trabajando fuertemente para encontrar una solución con el Estado para lograr que la compañía salga adelante. En cuanto a la tarifa de referencia, es la que expresó, o sea, es una tarifa que nos daría competitivos en todas las regiones, haría que el gas natural realmente sea competitivo y realmente pueda utilizarse en todos los rincones del país. Y fundamental es que, como César lo mencionó en una parte de su presentación, es un círculo virtuoso porque generaría esto más clientes, más inversiones y más desarrollo. Por lo tanto, nosotros vemos como una solución súper atractiva la tarifa única. Muchas gracias, Gerardo, por tu respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Paulo Bacci de Contugas. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de gasoducto utilizando su infraestructura en Ica? ¿Han presentado alguna propuesta al gobierno? Sí, gracias por la pregunta. Pues efectivamente hay una ingeniería bastante avanzada y se la hemos entregado tanto al Ministerio de Energía y Minas como a Proinversión. Pues es una propuesta sólida para extender la red de transporte. Si bien es cierto, el tramo que va de Umay a Marcona, pues es una red de distribución, pues es una red que tiene 20 pulgadas de diámetro. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer es incorporar una estación de compresión que no es muy grande y extender por la ruta que iría más o menos paralela a la costa, extenderlo hacia Mollendo y hacia Hilo. Esta es la propuesta más conveniente para todos los peruanos, repito, en costos. La altitud máxima que se alcanzaría es de 1.500 metros. Es menos invasivo con el inmenso y riquísimo patrimonio arqueológico que tiene Perú. Es que eso no lo podemos dejar de lado. O sea, Perú es de los países más ricos en el mundo en patrimonio arqueológico. La gran mayoría de ellos está enterrado. Tener aventuras por la sierra es tocar ese patrimonio. Y es una propuesta que es muy sólida y sí la hemos entregado al gobierno peruano. Pues entiendo pues, que han contratado un consultor para pues, escoger la solución que le llevaría gas al sur del Perú. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Y nuestra última pregunta está dirigida a Miguel Maal de Coavi. ¿Cuáles son los siguientes pasos para la implementación de la tarifa nivelada?
¿Cuáles son los principales beneficios de esta propuesta? Gracias por la pregunta. Bueno, como mencionamos anteriormente, ya nosotros le hemos manifestado al gobierno y le hemos entregado de manera formal esta propuesta. De igual manera, Quantum también ya le hizo una presentación formal de la misma. Esta propuesta ha sido acogida por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, confiamos en que muy prontamente ellos expidan o reglamenten lo requerido para poder implementarla. Ese sería el próximo paso, por el cual estamos muy pendientes, y pues nuevamente le manifestamos al gobierno que cuenta con nosotros para la información, todo lo que se quiera revisar en el tema, porque es de nuestro interés también que esto se implemente lo antes posible. Y con respecto a los beneficios, pues se han expuesto a través de todo el encuentro. La verdad es que son muchos. El principal es que realmente permitiría acelerar la masificación del gas natural. ¿Qué significa esto? Que más hogares peruanos cuenten con este recurso tan beneficioso. Además, recordemos que en las regiones, sobre todo en las regiones que son distintas a Lima, la mayoría de la población es población vulnerable. Por lo tanto, esto permitiría que todos los hogares en Perú que tengan acceso al servicio de gas natural cuenten con una tarifa única, con la misma tarifa y una tarifa competitiva, generándoles beneficios. Además, no solo para ese sector, como lo mencioné anteriormente, sino también para los otros sectores de la economía, como son el sector comercial, el sector industrial, muy importantes también para el desarrollo económico del país. Por lo tanto, le daría más competitividad a estas zonas, impulsaría de manera efectiva la descentralización, permitiendo que se instalen nuevas industrias, nuevos negocios en estas zonas y promoviendo el desarrollo económico en diferentes zonas del país. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y tenemos una última pregunta del público para el señor César Iori. ¿En base a qué factores se calcularía la tarifa nivelada, teniendo en cuenta la situación de las diferentes concesionarias? Como indicamos en la presentación, el objetivo o el diseño de las tarifas debería cumplir a dos consignas principales. Una es que asegure la competitividad del gas natural. Nosotros fijamos un 20% porque está en línea con lo que establecen los reglamentos, específicamente el procedimiento de estudios tarifarios. De todas maneras, se podría hacer un análisis más detallado, incluso ese 20%, por ejemplo, para el GNB, para viabilizar las conversiones de los equipamientos para que los vehículos funcionen a gas natural, se necesitaría un porcentaje mayor, quizás un 30% de ahorro para que ya entre una masa interesante de vehículos que le convenga convertirse a usar el gas natural. Los usuarios residenciales también merecerían un análisis aparte. Pero nosotros creemos que esa tarifa tiene que cumplir así. Y lo otro es que no debería impactar negativamente en ningún usuario. Entonces, lo que nosotros buscamos es que también un tope serían, en cierta manera, las tarifas de referencia, las tarifas que le corresponderían aplicar si no estuviera vigente esta tarifa nivelada. En función de eso, se debería hacer el cálculo tarifario. Después, ahí entran los procedimientos y demás para fijar cuánto pagaría una industria, cuánto pagaría un comercio, cuánto pagaría un residencial. En ese sentido, lo que nosotros fijamos es que contemple eso, que de hecho está muy alineado a cómo es el procedimiento de Perú, que busca tarifas sean competitivos y que se fijan en función de los combustibles alternativos, y aplicarlo en todas las regiones. En cambio, con este esquema de tarifa nivelada sí se podría. Pero bueno,
en ese sentido hemos colaborado en el informe con algún procedimiento de cómo se debería fijar. Nosotros lo que buscamos es eso, que sean competitivos y que no afecte a ningún usuario, o sea, que tenga en cuenta las tarifas de referencia. En función de eso se pueden implementar tranquilamente. Los factores de ajuste deberían ir en función de eso. Pero es implementable, no son, hemos hecho ejercicios y nos da que no están en el factor en el FICE. Incluso se deberían hacer revisiones periódicas para verificar que estén cumpliendo las consignas de competir de esa manera. Podría seguir bastante el procedimiento que se tiene ahora, pero sí te debería tener en cuenta la competitividad. Y cuando hablamos de la competitividad, debería ser una competitividad enfocada en cada región, con el combustible alternativo específico para cada tipo de usuario en cada región, de manera tal que sea competitivo para todos. Muchas gracias, César, por tu respuesta. Muchas gracias a todos por sus aportes. Agradecemos a todos por haber asistido a este importante evento, que busca generar debates sobre las propuestas de solución para la problemática que enfrentan las concesiones regionales de distribución de gas natural por red de ductos. Asimismo, no queremos dejar de mencionarles que en unos minutos estarán recibiendo el PPT presentado, junto con una ayuda a memoria y una nota de prensa. Para mayores detalles o consultas, por favor no duden en comunicarse con Lenka Sayek, al correo que estaremos enviando por el chat grupal. Que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Buen día.